Donde lo lees importa. DF, 33 años leyendo las señales de los mercados y empresas. Cambio climático, pensiones, tax, fintech, empresas multilatinas y todo lo que nos conecta. Hola, ¿qué tal? Se acerca una fecha que es simbólica para todos nosotros en Diario Financiero. Estamos trabajando desde hace semanas en nuestra edición aniversario y hoy queremos compartir con ustedes, nuestros lectores, un pequeño adelanto. Este año el tema central de nuestra edición serán los territorios DF. ¿Pero qué es esto? Nuestros territorios son los temas que abordamos a través de newsletters, comités editoriales y secciones especiales. Algunos tienen sello internacional, como Multilatinas y Conexión a China. Otros se enfocan en temas legales, laborales o tributarios. Y hay otros que abren una ventana hacia una nueva forma de hacer negocios, como Espacio FinTech y DF Lab. Hoy me encuentro con Renato García, que es el editor del newsletter Multilatinas, para conversar sobre cómo nació esta idea y qué nos puede adelantar en la edición aniversario. ¿Cómo estás, Ren? Muchas gracias. ¿Nos puedes contar, por favor, cómo es que nace esta idea de hacer el newsletter Multilatinas y qué expansión internacional ha tenido hasta ahora? Bueno, efectivamente nace de la constatación de que así como en las últimas décadas las empresas chilenas se habían atrevido a cruzar las fronteras, a buscar nuevos mercados, cada vez más es mayor el número de empresas latinoamericanas que están siguiendo este mismo camino, que están abriendo las fronteras y están generando una gran cantidad de información. Es una comunidad de empresas multilatinas muy vibrante y toda esa información es muy relevante y merece ser compartida con nuestros lectores. ¿Tenemos expansión internacional? ¿Nos leen más allá de nuestra frontera? Sí, efectivamente, hace poco llegamos a un acuerdo con nuestro medio asociado en México, El Economista, que está compartiendo, está distribuyendo esta misma información que elaboramos nosotros sobre su propia base de lectores allá en México. ¿Y qué nos puedes adelantar que veremos de Multilatinas en nuestra edición aniversario? Bueno, hay mucha información muy interesante, pero quisiera destacar que con motivo de este aniversario sentamos a conversar en un panel a los presidentes de los principales gremios empresariales de México, Perú y Colombia para analizar cómo está viviendo el sector, toda esta situación de la crisis de la pandemia, las oportunidades que se vienen y, en fin, los distintos escenarios que enfrentan los empresarios en estos 3 países. Muchas gracias, Renato. Veamos entonces el video. Sobre la confianza de los empresarios en México, debemos decir que previo a la pandemia había ya caído la confianza. Hay un indicador del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática de México que mide la confianza empresarial en la manufactura, en la construcción y en el comercio. En los 3 sectores estaban los indicadores por abajo de 50 puntos, lo cual es pesimista. Y hay una razón importante por la cual cayó la confianza del sector empresarial mexicano y tiene que ver con una decisión que tomó el actual presidente Andrés Manuel López Obrador en octubre del 2018, cuando ya era un presidente electo, todavía no entraba en funciones, pero decidió la cancelación del aeropuerto, del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco. Era un aeropuerto que se planeaba para ser un hub de toda la región para servir hacia Norte y Centro y Sudamérica. Sin embargo, se canceló el proyecto argumentando que había corrupción. Sin embargo, no hubo un solo señalamiento, una sola acusación de corrupción. Esto afectó tremendamente la confianza porque cuando era candidato a la presidencia de la República siempre dijo que estaría apoyando que siguiera adelante el aeropuerto. Una vez que ganó la elección, cambió la decisión. Hay adicionalmente un factor que es apenas del viernes de la semana pasada, en donde el presidente envía una iniciativa de reforma constitucional en la ley en materia eléctrica, que pues es una contrarreforma a lo que se había aprobado en nuestro país para la inversión privada en materia eléctrica. Cancelan los permisos que se habían dado. Es una especie de que todo lo que se había invertido, sobre todo en energías limpias, se cancelan los permisos, toda la energía se tiene que comprar al gobierno a través de la Comisión Federal de Electricidad. Es una especie de expropiación de las inversiones privadas
en materia eléctrica, todo lo que hay de inversiones en energía eólica y energía solar, lo cual, bueno, estamos en pleno debate. Esperamos que en el proceso legislativo los partidos de oposición voten en contra, esto no prospere. Es difícil a la distancia poder entender exactamente qué ha originado el proceso de Chile, ¿no? No conocemos, obviamente, por los medios y conversaciones que hemos tenido. He tenido algunas conversaciones con un colega chileno también sobre la situación allí. Pero entender qué hay detrás exactamente para que haya originado el proceso de asamblea constituyente en Chile. Algunos de los expertos nos dicen que no necesariamente son las mismas razones, ¿no? Están buscando lo mismo, pero no por los mismos factores. En el Perú creo que aquí ha jugado o ha entrado a jugar mucho el resultado de la pandemia, ¿no? Como resultado del problema, digamos, sanitario y del problema económico que ha afectado a tantas personas. Se perdieron millones de empleos durante el 2020. Ha habido unas estadísticas que han sido muy duras, ¿no? Se retrocedieron 10 puntos. Aumentó la pobreza monetaria de 20% a 30%, un retroceso de 10 años. Y esto creemos que ha tenido una incidencia muy importante en el resultado electoral, ¿no? Ese resultado electoral llevó al presidente Castillo al gobierno con su partido Perú Libre y con una agenda de cambio radical, incluyendo una asamblea constituyente que en este momento eso no estaría dentro de la legalidad, porque en nuestra actual constitución del año 1993 lo que contempla es que cualquier cambio parcial o total debe hacerse a través de los propios mecanismos de la Constitución, pasando por el Congreso, ¿no? Entonces estamos en una situación en la cual todavía no salimos de una pandemia, tenemos un cambio de gobierno y con un gran nivel de incertidumbre, como mencionaba José hace unos minutos. El nivel de desconfianza es enorme, ¿no? Estamos con un nivel de baja en la confianza para invertir y para contratar, que solo se compara con el mes de junio, cuando recién comenzó la pandemia, ¿no? Y es básicamente por motivos políticos, por inestabilidad política que genera este posible cambio constitucional, ¿no? Porque es entendible a nivel empresarial, tanto local como internacional, y no solamente las empresas grandes, sino también las medianas y pequeñas, si es que no conocemos cuáles van a ser las reglas de juego de acá a 2 o 3 años, entonces mejor esperar para tomar una decisión importante de inversión. Yo diría que homogeneizar o decir que lo que pasa en un país es el adelanto de lo que va a pasar en otro, no es correcto, porque las condiciones son distintas. Y lo mencionabas bien tú ahorita, Renato. Una de las soluciones, por ejemplo, que se presentó en Chile es la solución de eventualmente irse a una asamblea constituyente y reformar la Constitución. En Colombia probablemente eso ya lo habíamos hecho en el año 91, y hay quien dice que la Constitución nuestra inclusive puede ser en exceso garantista en algunas situaciones. Entonces yo diría que eso es una historia que es un poco diferente. Es verdad lo que sucedió en Colombia alrededor de la reforma tributaria, y es cierto lo que mencionas alrededor de la reputación de los empresarios. Es bueno decir y poder decir, por ejemplo, que el 93% de los colombianos entienden que el sector empresarial es fundamental para el desarrollo social, o que el sector empresarial es fundamental para la generación de empleo. Y estoy hablando del 93%, el 62% además dice que tiene una visión favorable de los empresarios. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo todos, en todo el continente y quizá en todo el mundo, además por enfatizar en ello, por enfatizar en el valor social que produce la actividad empresarial. Eso va a ser importante también, por supuesto, en las elecciones que vienen ahora, porque de alguna forma lo que tenemos hoy en día es que ningún candidato realmente se muestra abiertamente en contra de la actividad empresarial
empresarial, sino por el contrario, todo el mundo reconoce que tenemos que apoyarla para aumentar formalidad laboral, para aumentar formalidad en el sistema de salud, por supuesto para poder ofrecer oportunidades de empleo en unos niveles de desempleo altos que tenemos especialmente entre jóvenes y entre jóvenes mujeres aún más. Entonces yo creo que este es un ejercicio dinámico y todos tenemos que entender que tenemos un papel en la sociedad. Yo quisiera que al final, en algún momento, la conversación migrara a que fuéramos optimistas, porque yo sí creo que al final tenemos la obligación de serlo, tenemos la obligación de pensar bien el futuro y de imaginarnos el futuro con ganas de querer que sea mejor. Bueno, les agradezco muchísimo a los tres por haber participado en este encuentro de líderes empresariales de Latinoamérica en el marco del aniversario número 33 de Diario Financiero. Hemos tenido una visión súper interesante de cuáles son las oportunidades y los desafíos que están enfrentando los empresarios en la región. Muchísimas gracias y hasta una próxima. Donde lo lees importa. DF, 33 años leyendo las señales de los mercados y empresas. Cambio climático, pensiones, tax, fintech, empresas multilatinas y todo lo que nos conecta.